Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 6 de mayo de 2015 comenzamos una nueva Mirada Financiera aquí en Radio Infinita. Y como todos los miércoles está junto a mí Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola Paulina, muchas gracias. Bienvenido, estoy comenzando comiendo una rica galleta. Sí, un regalito, ¿no es cierto? Porque sabíamos que había comenzado muy temprano el día haciendo clase, así es que aquí tratamos de regalonear a nuestros panelistas. Obvio. Para que usted se coma la galleta tranquilo, yo voy a dar a todos nuestros auditores los indicadores financieros y después vamos a entrar, Alejandro, al análisis de este IMASEC, que la verdad que te tengo que felicitar porque le apuntaste medio a medio. Fue un 1,6%. Y tú habías previsto un 1,5%. Así es que, felicitaciones. Gracias, Paulina, gracias. Nos vamos a Asia. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,06. El Hang Seng abajo un 0,41. Shanghái abajo también un 0,95. En Europa, en el día de hoy, resultados mejores que los que vimos en el día de ayer, con las plazas ya cerradas, pero al alza. El FTSE 100 de Londres un 0,09, el CAC 40 de París un 0,15, el DAX alemán un 0,20 y el IBEX 35 de España un 0,43%. En Estados Unidos está bajando la bolsa, el Dow Jones un 0,5%, el Standard Poor's un 0,36 y Nasdaq un 0,32. Y Santiago está subiendo, el IPSA lo hace en un 0,65 y el IJPA también aumenta en un 0,5%. En el día de hoy terminó la racha alcista del cobre, tuvo una baja de 0,15% de la Bolsa de Metales de Londres, pero sigue en $2.90 la libra. ¿Y qué pasó con el dólar? Ayer tuvo una fuerte caída, en el día de hoy un leve repunte, 1,8 pesos, comprador 611,5 y vendedor 612. ¿Por qué partimos, mi querido Alejandro? Yo creo que hay que partir por lo que está haciendo el epicentro del análisis en Estados Unidos, donde ya habían algunas advertencias a fin de la semana pasada de que algo estaba pasando, ¿no es cierto?, con el primer trimestre que se dio la medición, que creció bastante bajo las expectativas. El mercado esperaba un 1% y creció 0,2%. Y hoy día, más bien ayer, empezaron a circular fuertes rumores de que ese número iba a ser ajustado a la baja, un 0,5, un 0,7 adicional a la baja, con lo que cabe la posibilidad cierta que el primer trimestre sea negativo en Estados Unidos, algo que no estaba internalizado y que provocó una serie de remesones en la economía global, porque una de las razones que ha provocado esta debilidad son cuestiones puntuales, como una huelga que hubo de los estibadores en el oeste de Estados Unidos y había otra razón más que no me acuerdo en este momento, pero era una cuestión puntual. Pero yo lo que creo que está afectando a Estados Unidos es la fuerte revaluación en semanas anteriores que ha tenido el dólar. Es un dólar más fuerte, lo que provocó a su vez una devaluación del euro y por lo tanto una mayor competitividad de todos los países europeos que están en el duro proceso de reactivarse. Pero eso se revertió un poco, Alejandro, porque el euro, ¿te acuerdas que llegó a estar a 1,06? 1,04 más o menos eso fue el... Y que iba a la paridad. Sí, pero ahora está en 1,12, como comentábamos antes del programa. Y bueno, eso también ha tenido indicadores. Ayer conocimos la balanza comercial de Estados Unidos. Hay un déficit en la balanza comercial. Ha habido un aumento mucho más importante de las importaciones. Y en el día de hoy también, para agregar algún dato al análisis que estamos haciendo, hay un informe privado del empleo, del ADP de abril, que resultó menor de lo esperado, con una creación de 169.000 puestos de trabajo cuando se esperaban 200.000. Claro. Sabemos que el sector manufacturero perdió la mayor cantidad de puestos de trabajo, mientras que el sector de servicios creó la misma cantidad de empleo. También el ISM no manufacturero de abril, las expectativas del sector manufacturero a 3 meses resultaron mejor de lo esperado, pero hay una tendencia, ¿no es cierto? Hay un freno y el dato de empleo
es muy importante. Vamos a conocer este viernes el dato oficial de empleo. Vamos a ver, pero lo que te estaba explicando, Paulina, es que efectivamente al fortalecerse el dólar mucho, está provocando un cierto enfriamiento de la economía norteamericana porque las exportaciones norteamericanas se debilitaron, ¿no es cierto? Que son fuente, como sabemos, de empleo, de actividad, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, eso remeció los mercados globales y el dato del déficit ayer de cerca de 50 billones, o sea, 50.000 millones de dólares, vino un poco a confirmar esa tendencia, ¿no? Así que, en todo caso, yo creo que esto va a ser como el año pasado, que va a ser transitorio. De menos a más. ¿Te acuerdas que partió el año partió pasado muy también bajo. Y por la misma circunstancia? ¿Te acuerdas los inviernos muy fríos? Esa era la otra razón. Un El invierno muy crudo. Muy crudo, pero muy se agregaron frío. algunas huelgas que hubo en la costa oeste. Bueno, y también yo creo que este año se agregaron otras cosas que tendientes que, si bien el tema del petróleo, fue una... También hubo un impacto de las inversiones de grandes compañías petroleras que se vieron afectados por la caída del precio del petróleo. Pero en el global, yo creo que lo que está predominando es que el euro en estos últimos días empezó a perder competitividad. Y eso remeció también ayer al mercado europeo, porque ellos están muy ligados a las ventas que hacen al exterior. Por lo tanto, vamos a tener... ¿Por qué por competitividad? Porque al devaluarse el dólar, producto de esta situación, el ajuste que tiende a ocurrir, se tendió a revaluar el euro en los últimos 3 o 4 días. Y eso, además de todo el impacto financiero que tiene en las transacciones financieras, claramente es una señal para la economía real en términos de la competitividad que tienen las principales plazas europeas. Entonces, y eso nos da una señal también a nuestro peso, por eso que nuestro peso se revalúa un poquito más en los últimos 3 días, porque cuando se cuando se revalúa el dólar, o sea, cuando se hace más fuerte el dólar, nuestro peso se devalúa. Si el dólar americano empieza a devaluarse, ocurre lo contrario con nuestra moneda. Y por lo tanto hay que estar muy atentos porque en el fondo lo que está descontando todos los inversionistas es cuál va a ser la tasa de interés en Estados Unidos en los próximos meses. Bueno, se habla que la tasa de interés no habría mayores cambios de aquí a septiembre. Es un poco lo que se discute. ¿Te acuerdas cuando en algún minuto había un paño de duda con respecto a si comenzaba en junio? Yo creo que eso se ha ido disipando, sobre todo por estas cifras un poco dispares que ha estado exhibiendo la economía estadounidense. Pero la Reserva Federal tiene todavía legítimas dudas de que mientras no inicie el proceso de ajuste monetario respecto a las tasas de interés, la probabilidad de que se inflen los activos financieros empieza a crecer. Eso es lo que se llama una burbuja, ¿no es cierto? Y tenemos experiencia en eso porque la última crisis financiera internacional precisamente la provocó una burbuja. La burbuja que reflejó la caída de Lehman Brothers. Entonces, exactamente, el año 2008. Así es. Entonces, es una difícil situación para la Reserva Federal, para la que preside la señora Yellen. Yo creo que está complicado, pero vamos a ver. Yo creo que hacia el segundo trimestre de este año, si se normaliza esta situación, podríamos llegar a algún ajuste, como dices tú, cerca de septiembre. Fíjate que donde hubo ajuste también y tiene que ver con el PMI de servicios final de abril que hace en China, el HSBC, fue corregido a la baja desde 53,1 a 52,9, dejando nuevamente en evidencia las menores perspectivas, ¿no es cierto?, para esta economía. Si bien obviamente que mejoró este índice con respecto a marzo, siempre hay que poner la tendencia, ¿no es cierto? El componente respecto a expectativas, en 12 meses mostró su menor nivel desde 2014. Entonces ahí está un tema que tú también siempre lo mencionas, Alejandro, que tiene que ver con las expectativas. Y eso también está minando un poco el crecimiento en China. Y el precio del cobre inmediatamente reacciona a ese tipo de noticias, inmediatamente cayó un poco. Exactamente. Yo particularmente pienso que este año podemos llegar a la vecindad de los $2.50. Porque ya la mayor parte de los análisis, y me incluyo, están abajo, están apuntando que China este año podría crecer solo un 6,5%. Lo dijo el Fondo Monetario. ¿Lo dijo el Fondo? Exactamente, el Fondo Monetario Internacional. Me copiaron entonces. No, pero puede llegar a 6,5%. 6,5% es una cifra baja para lo que se había proyectado a principio de año, que era 7%. Entonces vemos que esas son las dos fuerzas que están moviendo el dólar también. Mientras más bajo el precio del cobre, más alto tiende a ser el dólar. Se mueve porque ahí entran menos dólares, ¿no es cierto? Y lo otro que mueven son las expectativas nuevamente de cuál va a ser la tasa de interés en Estados Unidos. Eso con respecto a Estados Unidos. Con respecto a Europa tiene otro tema. La verdad que hoy día hay buenos datos con respecto a la zona euro. Las ventas minoristas de marzo crecieron
No, que no fueron, o sea, bueno, ahí arrastrándose ahí un poquito. está, que hicieron menos de lo esperado, pero 1,6. Y con respecto al 2,4 que se esperaba, pero son datos que van en la tendencia más bien positiva, pero lo que sí hay un tema, por ejemplo, el PMI compuesto y de servicios de abril fueron corregidos al alza. Eso es una buena noticia, 53,9, 54,1 respectivamente, siendo obviamente que ambos indicadores mejores de lo esperado. Y lo otro tema que es que el Banco Central Europeo estaría estudiando la posibilidad de endurecer las reglas para los bancos griegos. En el día de hoy hay una noticia con respecto a Grecia, déjame encontrarla, aquí está, que Grecia pagará hoy más de 220 millones de dólares en intereses por rescates financieros al Fondo Monetario Internacional. Y eso fue... El pago será efectivo hoy a las 16 horas hora local, o sea, a las 13 horas GMT, la hora de apertura de los bancos en Nueva York. Claro, y esto fue el lunes, ya supimos que el Fondo Monetario Internacional le había leído la cartilla a Grecia respecto a esta situación que tú estás en este momento escribiendo. Pero yo te digo una cosa, Paulina, yo creo que Grecia ya está descontado. Grecia no, ayer conversando con un amigo por el derrumbe que habían tenido los mercados, globalmente hablando, me decía Grecia, ¿no? Grecia ya está descontado. Acá el tema es Estados Unidos. O sea, aquí claramente Estados Unidos es la locomotora que está tirando el carro a la economía mundial. Y si se aprecian ciertas debilidades, las que están asociadas al impacto que ha tenido un dólar fuerte, claramente esa locomotora empieza a echar menos humo y a detenerse. Por lo tanto, en medio obviamente de una carrera presidencial ya desatada. Viste que hay nuevos contendores a la señora Hillary Clinton. La verdad que hay varios republicanos. Algunos, ¿no es cierto?, ligados con lo que tiene que ver el sector más conservador, exactamente. Otros ligados con el sector hispano, también afroamericano, también una mujer, la ex gerente de Hewlett Packard, no me acuerdo bien el nombre, pero era la ex gerente de Hewlett Packard. Cali Fiorino, ¿no es? No sé, tendría que buscarlo. Tendría que buscarlo. Prefiero no me estoy equivocando de sector, a lo mejor lo vi en otra parte. Pero, Oye, y otro dato que tiene que ver con la economía internacional, para cerrar un poco, antes de irnos a la pausa, el segmento de la economía del resto del mundo, tiene que ver con Reino Unido. Fíjate que ¿Elecciones? Hay elecciones, y la verdad que el crecimiento económico se debilita en la recta final de esta campaña parlamentaria. ¿Qué pasa con el Reino Unido? El PIB británico avanzó apenas un 0,3% en los primeros meses de 2015. Ahí hay un tema preocupante. Perdió el momentum, como dicen ustedes los economistas. Si quiere pasar, si eso tendrá algún indicador en lo que va a ser la próxima elección, seguirá siendo David Cameron el primer ministro. Yo te puedo dar un pronóstico propio. Creo que Cameron puede ganar, pero también puede perder, y porque está muy estrecha la llegada. Pero si llega a ganar, va a tener que hacer algún tipo de alianza con los opositores, si no va a ser muy difícil que gobierne, ¿eh? Así que eso es lo interesante. Yo creo que Cameron, lamentablemente para sus posibilidades, perdió algo que es clave para cualquier mandatario, que es la fortaleza de la economía. Exactamente. Se dicen los análisis que las cifras, ¿no es cierto?, del primer trimestre podrían perjudicar al actual primer ministro David Cameron, quien busca, ¿no es cierto?, la reelección. Una elección que se va a desarrollar en el día de mañana, así es que vamos a estar atentos a lo que suceda. Sabemos que Inglaterra tiene un papel muy importante en la zona euro, si bien está dentro de la comunidad, pero no en la Unión Monetaria. También sabemos que, por ejemplo, si se es reelecto David Cameron, él el 2017 haría un referéndum si se sigue manteniendo dentro de la zona de la Comunidad Europea o se sale. O sea, ya hay varias voces que hablan de una salida de esta unión, ¿no es cierto?, que digámoslo, que se creó hace muchos años con el objetivo fundamental de que no hubiera más conflictos bélicos en la zona euro, y les ha resultado bien. Yo creo eso lo inventó Winston Churchill. Exactamente, algo muy interesante. Recordemos, ¿no es cierto?, que fue el foco de la Primera Guerra Mundial, el foco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, que crear esta unión en que entrelazar a los países de una manera política, de una manera de la población, una manera demográfica y también una manera económica, era la forma, la vía para evitar un nuevo conflicto bélico. Así es.
¿Qué otra cosa en respecto a los mercados internacionales? Bueno, aparte de Estados Unidos, me llama la atención el repunte que ha tenido el Brasil, su bolsa y obviamente que las perspectivas económicas de esa nación, porque hace 2 semanas hablábamos de una perspectiva, pero muy, muy negativa. Yo creo que y hoy hay un vuelco en la opción. Hoy día, por ejemplo, salió un artículo sobre las ventas inmobiliarias, que hay un gran apetito de los inversores para aprovechar las gangas, como decían, en el mercado brasileño, porque hay un énfasis en que esta baja podría cesar y podría empezar a comenzar al repunte de esta economía del gigante latinoamericano. Yo soy escéptico todavía con eso. Efectivamente, cuando hay una tendencia a la baja en el ciclo económico, el precio de los activos comienza a bajar y ahí está la referencia tú a las gangas que hace. Y yo creo que Brasil va a tener algo de eso, pero también hay problemas estructurales en Brasil. Hay un problema estructural que podrían comprometer de alguna u otra manera una recuperación fuerte. Yo creo que este año igual va a estar en recesión. Va a caer aproximadamente un 1% Brasil, pero tiene esa fortaleza los gigantes, ¿no es cierto? Todos los gigantes tienen fortaleza y estamos viendo que en estos días están con una cierta euforia en la bolsa. ¿Y qué te parece que tengamos un brasilero haya comprado 3 acciones importantes de nuestra bolsa de comercio? Quiere decir que está apostando a la bolsa chilena y al futuro de Chile. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro, eso? Bueno, digámoslo también, la bolsa chilena estuvo barata por la caída que tuvo durante el año pasado y por lo tanto ven esta como una apuesta importante para el futuro y por las proyecciones que tiene Chile, que pese a todo lo que se dice, se ha estado abriendo a los mercados internacionales y logrando una cierta integración de los mercados de capitales, que es muy importante para seguir desarrollando. Fíjate que, bueno, ahí para dar en contexto a la noticia, que finalmente, ¿no es cierto?, el Bovespa cumplió con lo que dijo y ayer compró las 3 acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago que le faltaban para así alcanzar un porcentaje necesario que le permitiera contar con un director en la Plaza Santiaguino. Fíjate, Santiaguina, remate de cada una de las acciones fueron 2.200 millones de pesos. Así la Bolsa Paulista concentra ahora el 8% de los títulos, porcentaje que considera el 2,08 adquirido el 31 de marzo, obviamente cuando compró el título de la fallida Fit Research. O sea, el 3% significa más de 10 millones de dólares. Exactamente. Es mucha plata. Es mucha Chile. plata. Bueno, los brasileños son muy grandes y por lo tanto tienen ese efecto. País más grande del mundo. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que se recupere. Sí, claro. ¿Hacemos una pausa, Alejandro? Muy bien. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hay más Mirada Financiera. Quédese con nosotros. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos de la tarde con 19 minutos. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con el economista y profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, hablemos un poco sobre este IMASEC, ¿no es cierto?, de un 1,6%. Igual estamos viniendo de más a menos, porque partimos en enero con un 3%, en febrero un 2%, ahora vamos con un 1,6%. Y fíjate que ayer me llamó la atención la tónica de palabras entre el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y el subsecretario de Hacienda, ¿no? Sí. Alberto Mico. O sea, el ministro y el viceministro. Claro, porque la verdad que Mico dijo en una entrevista en el diario El Mercurio que para él era muy importante que el gobierno nuevamente se centrara en el crecimiento del país.
lo dijo todo con eso. Sí, y Alberto Arenas, ¿qué es lo que dijo? Responde el subsecretario de Hacienda y asegura que el crecimiento económico siempre ha estado en la agenda del gobierno. ¿Qué opinas de esos dimes y diretes? Antes de desmenuzar un poco el IMASEC, yo estoy totalmente de acuerdo con Mico. Mico dijo dos cosas que son centrales en este momento para que se disipe la incertidumbre que, en mi opinión, está preocupando de nuevo respecto a la trayectoria del consumo y la inversión en la economía chilena. Y Mico dijo el crecimiento es primera prioridad, pero no solo dijo eso, dijo además de que reformas políticas como la Asamblea Constituyente alejaban el foco y provocaban desorden, que en términos económicos significa incertidumbre. Desorden es incertidumbre, es volatilidad, es falta de precisión respecto a la trayectoria y por lo tanto consumidores como inversionistas reaccionan de la misma manera que lo hicieron hasta el tercer trimestre del año pasado, porque en ese análisis que haces tú, esto empezó a mejorar en el último trimestre del año pasado y prácticamente se prolongó todo el verano. Y ahí cuando apareció el famoso término casi jardineril de los brotes verdes. De los brotes verdes. Entonces yo he dicho que son los palabras brotes que verdes se están marchitando porque nuevamente está apareciendo la incertidumbre y la agenda de la moneda tiene que ver en eso. Y hay dos temas que para mí son centrales en ese tema. ¿La agenda laboral? La agenda laboral y el famoso Asamblea Constituyente. Porque fíjate que el tema de la Asamblea Constituyente, incluso cuando había un momentum complicado para la moneda con respecto a la transparencia, a la relación, ¿no es cierto?, entre la vía política, la vía empresarial y la vía de las políticas públicas, la Comisión Engel venía, ¿no es cierto?, a entregar una serie de datos con, la verdad que con economistas muy destacados, a entregar datos sobre cómo debieran mejorarse las cosas. Pero ¿qué hay mezclado esto? Con la Asamblea Constituyente. Con la Asamblea Constituyente. Me dijeron que no dijo eso, pero lo que pasa es que lo dejó abierta la presidenta. Lo que pasa es que muchas veces en comunicación ese es el problema, Alejandro. Cuando tú no cierras bien la comunicación y dejas abierta la puerta, se genera esta incertidumbre que dices tú que no le hace bien al desarrollo económico de nuestro país. Así es. Y además, Mico aludió al crecimiento, que yo también lo he venido advirtiendo, no solo en este programa, sino en otros columnas que he escrito y en otras opiniones que me han pedido. El crecimiento es clave. Y es clave, entre otras cosas, porque este país se ha comprometido en una agenda social que necesita financiamiento. Si no hay crecimiento, no va a haber recaudación o ingresos del fisco para financiar esos bienes públicos que se han anunciado en este país durante el mandato de la presidenta Bachelet. Oye, hablando del mandato de la presidenta Bachelet, hoy día salió la encuesta Adimark y la verdad que la desaprobación de la presidenta llega a un 64%, alcanza su nivel más alto en sus 2 años, en sus 2 periodos. Fíjate que la aprobación se mantuvo invariable en 31%, pero la desaprobación sumó 3 puntos más y se situó en el 64%. O sea, eso, de acuerdo a lo que me explican los analistas políticos, significa que es inminente un cambio de gabinete. Bueno, no puede, o sea, la presidenta Bachelet no puede seguir en la misma trayectoria en este momento con la misma insistencia en una agenda que claramente está cada vez más a la izquierda. Y lo que señaló Mico fue por lo menos una agenda que se dirija al centro, que se preocupe del crecimiento y que saque los elementos de inestabilidad política. Bueno, y fíjate que dentro de lo que es las cifras y lo que ha sido el IMASEC que revisamos en el día de ayer y que seguimos, ¿no es cierto?, profundizando, dentro de lo que es esta cifra, fíjate que la actividad económica de marzo está muy impulsada por el gasto público, nuevamente. Es uno de los temas, o sea, consistentemente tú me lo puedes contestar, o sea, el gasto público a lo mejor puede impulsar en una zona X, por ejemplo, cuando hay una catástrofe como la que fue en el norte del país, que sabemos que después de un quiebre de la producción viene un impulso que puede hacer el Estado, pero esto no es sostenible en el tiempo. No es sostenible. Porque también el gobierno tiene que tener un balance estructural, tiene que tener un balance en sus cuentas públicas. Tiene que tener un balance estructural porque además de ser sano para dar espacio al consumo y la inversión privada, porque se produce una sustitución. Eso en términos macroeconómicos se llama el crowding out, que es donde se produce una sustitución de gasto fiscal en contra del consumo privado y la inversión privada. Y eso es lo que no ha repuntado para nada. Y eso no ha repuntado, entonces viene la reacción, pero para quien es más importante el balance estructural
es para los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros no solo miran la estabilidad de las instituciones, el desarrollo político, los índices económicos, sino que miran realmente si el gobierno está apuntando a tener una política de mediano plazo financiada para que no se produzcan los problemas de exceso de endeudamiento. Exceso de gasto significa exceso de endeudamiento y por lo tanto es muy peligroso para el flujo de capitales futuro. Mira, fíjate que aquí está el tema del gasto público y un gráfico con la variación anual. Por ejemplo, si uno ve en noviembre del año pasado era un 2%, pero si tú ya ves ya en diciembre 15,6% y ya estamos viendo, ¿no es cierto?, nuevamente baja un poco en enero y febrero, pero en marzo un 11,8%. Claro, eso es lo que pasa es que ahí es la reacción de la autoridad ante la caída del gasto privado. Entonces yo creo que para que esto sea sostenible se deben dar las señales para que el consumo privado y la inversión privada vuelva a retomar niveles vigorosos que permitan al gobierno gastar menos, porque si no la demanda se desploma y finalmente la actividad se cae. Ese es el problema. ¿Y qué te preocupa con respecto a la actividad, Alejandro? Esta sustitución que puede hacer el gobierno con respecto a un gasto en que no se está sembrando, ¿no es cierto?, para que florezca un gasto o una inversión privada. ¿Ese es tu mayor interrogante? Sí, eso ocurre en todas partes, que cuando el impacto mayor es que la tasa de interés de la economía empieza a subir. Y cuando sube la tasa de interés se produce un castigo adicional con la inversión privada y con el consumo. El consumo también depende de la tasa de interés, porque el financiamiento de consumo y sobre todo de consumo durable influye mucho en la tasa de interés. Y hablando de la tasa de interés, Alejandro, este viernes vamos a conocer el IPC, ya se habla de un 0,3%. Sí. ¿Cuál es la tendencia que tú ves? Yo tengo mediciones que todavía me dan un 0,2%. Podría ser 0,3%, pero mantengo la reserva de que podría haber un 0,2%. Porque hubo un periodo de medición donde el precio del combustible cayó en el país en el mes que se midió. Exactamente, y ahora está al alza de nuevo. Y vemos como mañana nuevamente sube los combustibles. Pero eso ya está fuera de la medición, porque estamos hablando de la medición de la inflación de abril, que va a ser publicada el 6 de mayo. Hablando no. 6 de mayo. Sí, porque el ciclo lo cierran los 24. Pero creo que va a ser el lunes. El lunes va a ser la publicación. No, la inflación el viernes. Este viernes. Sí, este viernes. El 8. Sí, el 8. El 8, sí. Deberían lo publicar el 6. Bueno, da lo mismo. Esta semana vamos a ver si va a ser 0,3. Vamos a saber la inflación yo no descarto Chile. El 0,2, No descarto el 0,2. Y vamos también a saber la cifra, ¿no es cierto?, del empleo no agrícola en Estados Unidos, que va a ser una cifra muy, muy importante. Yo todavía tengo la esperanza de que ocurra el rebote, ¿no es cierto?, que ocurrió el año pasado. De lo contrario, va a ser muy complicado para nuestro país que Estados Unidos, que es la locomotora de la economía mundial, vuelva a entrar en un periodo de desaceleración. Yo espero que no. Yo estoy apostando a que el segundo trimestre la economía norteamericana va a retomar el vigor que tenía antes de que tuviéramos estos días aciagos para los que invertimos en los mercados norteamericanos. Volvemos a nuestro país con la inversión que tiene que ver con la energía. Se hizo un balance de un año desde que el ministro Máximo Pacheco lanzó su programa, esta agenda energética, y la verdad que hay ciertas dudas con la reestructuración que se quiere hacer en ENAP. Por ejemplo, las generadoras advierten los riesgos de ampliar el giro de ENAP, que se meta, ¿no es cierto?, a la distribución y no solo a la generación. Yo creo que es interesante ver un poco un tema tan importante que los avances no han sido tan sustanciales como los que requerimos por premura. No puede decir que no han habido avances, pero que no han sido con la rapidez que se requiere. La implementación. Yo veo que la energía es un tema clave para aumentar la productividad total de factores, que es uno de los temas que a mí me preocupa, porque ese tema sí que afecta al producto tendencial. El producto tendencial en estos momentos está yo creo en un 4%, un poquito menos. Eso es lo que ¿Viste lo que dijo el Banco Central con respecto al producto tendencial, que podría analizarlo a la baja? Sí, claro. Eso estamos haciendo todos los que analizamos el producto tendencial. Podría ser, yo por lo menos para este año tengo un dato preliminar que es 3,7 de producto tendencial. Y el año pasado hablabas tú 3,9. 3,9. Y el banco y el ministro de Hacienda informó un 4,2, porque hay un grupo de expertos que no sé si me van a invitar este año. Porque tú le bajas el promedio, dices tú. No sé, no lo digo. Bueno, no me llega la invitación
calcularé que es por eso. Bueno, pero hablemos para terminar un poco de lo que está pasando con la agenda energética. Yo creo que es como bien importante dilucidar, ¿no es cierto?, y apurar el tranco con respecto a un tema tan fundamental como es el que tiene que ver con la generación y también los costos, no solo para las empresas, sino que también para los distintos hogares. Esto es clave acá, que se empiece a usar de una vez por todas el agua, ¿no es cierto? Porque después del desastre que ocurrió con Hidroaicén, ¿no es cierto?, donde el lobby llamado ecológico destruyó el proyecto de Hidroaicén, yo creo que es muy importante que las autoridades empiecen a reaccionar y empiecen a incentivar que la matriz energética esté conformada básicamente por agua y no por otras fuentes energéticas que son más caras y que hacen menos competitivo al país. Bueno, y con eso respecto a todo lo que tiene que ver el agua, hay problemas también con el código de aguas, con reglas que se transparenten y que sean lo antes posible. La claridad es lo más importante. Así es. Si hay que seguir ciertos estándares, es importante saber qué tipo de estándares y cuando ya se han logrado esos estándares, que no se cambien en el camino. Todos nos lamentamos cuando sube las cuentas de la luz eléctrica. Todos nos lamentamos cuando sube el precio del pan, que aparentemente son cosas que no están directamente relacionadas, pero sí están relacionadas y reflejan los mayores costos de producción de energía que tiene este país, porque no hemos podido desarrollar una matriz que se base en el recurso más importante para producir energía eléctrica, que es el agua. Que es el agua que tenemos nosotros, y también hay otras energías no renovables, no convencionales, que si bien, ¿no es cierto?, la puesta en práctica puede ser más costosa que la tradicional, en el largo tiempo, por supuesto, que puede generar una real diferenciación. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la cantidad de energía renovable no convencional que tenía que tener, ¿no es cierto?, el sistema productivo chileno? Llegar a 20, después ¿En qué está eso? ¿25? ¿En qué estará eso? Dicen que para el año 20, y lo ocurrieron varios años. Yo creo que no se están logrando las metas. Yo creo que nos queda poco para el año 20. Hay que ir al agua. Yo creo que aquí la clave es producir energía con agua. Y Alejandro, así con agua terminamos programa. Muchas gracias por haberme acompañado. Estamos más pesimistas, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, estamos más pesimistas, pero bueno como más bien realistas. Yo creo que todo en su justo medio es importante decir. Sí, pues, yo con el IMASEC por lo menos dije que ya no era optimista, era realista. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.